Bienvenidos a este episodio número 12 de nuestro podcast Bajo el Manto de María, que estamos haciendo constantemente junto a Silvina. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado, pero que es muy importante, especialmente en este tiempo en el que se ha puesto tanto sobre la mesa y hay tantas opiniones diversas. Entonces queremos hablarles y comentarles algunos detalles importantes acerca del aborto. Pero antes, por ser hoy 15 de mayo, la fecha en que estamos grabando este podcast, queremos compartir un poquito acerca de la advocación que se celebra el día de hoy, que es Nuestra Señora de la Dulce Espera. Nos parece curiosísimo que justo el día en que junto a Silvina decidimos hablar de este tema y no pensábamos tocar alguna advocación, tocó ser el Día de la Virgen de la Dulce Espera, lo cual no estábamos enteradas y nos llegaron los recordatorios desde las redes sociales y nos dimos cuenta, por lo tanto queremos poner esta información antes de comenzar ya con el tema oficial de este podcast, que es el aborto. Esta advocación se celebra el 15 de mayo en Argentina. En mi país no aparece en el calendario en este minuto, pero en otros países se celebra el mismo día. Esta advocación es considerada la patrona de las madres que esperan un hijo. Esta celebración data de muchos años, pero en Argentina renace cuando se instala la piedra de la Virgen en la parroquia Inmaculada Concepción en Villa Devoto, el 15 de mayo de 1980. La imagen fue donada y trasladada desde España y tiene una historia emocionante. Se trata de un matrimonio argentino que le rezó a la Virgen, que estaba encriptada en la Catedral de Santiago de Compostela, para pedir por su hija que no lograba quedar embarazada. Años más tarde, esa hija tuvo 2 niños y a partir de ese momento sus padres se comprometieron a traer la imagen de la Virgen Argentina. Esta advocación representa el momento en que María se encuentra embarazada y se le asocia con el adviento o espera de la Natividad de Cristo y la esperanza de un nuevo comienzo. También se le conoce como la Virgen de la Esperanza. La Virgen en esta imagen se representa encinta con la panza bastante ya crecida. Muchas mujeres y parejas se encomiendan a ella para conseguir no solo el milagro de concebir un hijo, sino que también para que éste se desarrolle con normalidad y que la salud de la madre y del futuro bebé estén en perfectas condiciones y así el embarazo llegue a término y puedan tener ese bebé que tanto anhelan. El Día de la Virgen de la Dulce Espera se suele celebrar la misa y al final se entregan zapatitos de lana a las mujeres embarazadas que cursan más o menos el 8º o 9º mes de gestación. Al mismo tiempo, las madres que recibieron esos zapatitos vuelven un mes después con sus bebés para agradecer a la Virgen el éxito de sus partos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola Natalia, bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Muy bien, gracias. Esperando empezar este podcast que va a estar un poquito más serio que los demás, ¿no? Más que nada porque es un tema todavía muy difícil de hablar, aunque no lo creamos, aunque parezca algo que está en boca de todos, todavía nos cuesta tocarlo y se prestan para mucha discordia también. Entonces queremos hablar de ese tema, ¿no? Pero desde el punto de vista más espiritual y cristiano. No vamos a tocar, ¿cierto, Silvina? Temas médicos porque no manejamos esos temas nosotras y tampoco a lo mejor muchas cosas psicológicas, pero sí hablar acerca de algunos síntomas que provoca, como me decías tú, Silvina, antes de empezar el podcast. Sí, Natalia, las consecuencias son muchas. Eso. Las consecuencias psicológicas de un aborto son muchas y es muy bueno compartirlos para aquellas personas que quizás no saben o no tienen ese conocimiento o han pasado por un aborto, ya sea espontáneo, ya sea intencional o no, y quizás tengan los síntomas y no sepan que es por eso. Por eso, claro. Yo quería compartir un poco de los síntomas que uno puede llegar a sentir
en el embarazo, que no solo se gesta en el cuerpo, sino también en la mente de la mujer. El aborto siempre es un tema incómodo de hablar, habitualmente silenciado. Y podemos también hablar qué efectos tiene y cómo podemos superarlo en la parte espiritual, ¿sí? Como bien decías vos, Nati, no vamos a hablar del ámbito médico, sino espiritual. Hay muchos elementos a nivel social y personal que justifican esto, ¿no? Potentes emociones, ideologías, posturas, dentro de la familia, ética, derechos fundamentales. Sea como fuere, el embarazo, como decía recién, no solo se gesta en el cuerpo, sino también en la mente de la mujer. Por lo que es importante tener en cuenta que supone para ella no solamente estar embarazada, sino también dejar de estarlo. Hay tantas subjetividades como personas. Cada persona sabemos que es un mundo y vive las cosas a su manera. La experiencia del aborto tiene efectos muy diferentes y características en cada persona, en cada mujer. Habilidades de afrontamiento, deseos vitales, elementos, situaciones. Si es un aborto inducido o involuntario, o si es un aborto prematuro o está avanzado. La intensidad y la duración de los efectos también es muy variable en cada caso. Existen muchos síntomas, pero dos de los cuales son más fuertes, se marcan más fuerte, como ser la ansiedad. Y dentro de la ansiedad entran los miedos y ataques de pánico, sensación de culpabilidad. También podemos encontrar negación, confusión en nuestra mente, oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza, sensación de vacío, enfado, rabia, falta de energía, irritabilidad, miedo a la muerte, sentir que nunca más uno se va a recuperar ni va a poder afrontar esa situación que pasó, sentimientos de baja autoestima, desconexión de los propios sentimientos, uno comienza a aislarse de las personas. También si uno está en pareja, empieza a disminuir el deseo sexual a tu pareja. Todo lo que es relacionado con la pareja empieza a haber problemas, distanciamientos. Eso quizá como por miedo a tener otro embarazo y que termine de la misma forma, quizá. Seguramente que sí, es que es muy complicado cuando uno comete ese hecho, es algo tan delicado y trabaja a nivel emocional tan profundo que afecta en la relación de la pareja también. Es muy importante en ese sentido de que si la persona está en pareja, lo pueda hablar y sentirse apoyada, respaldada por su pareja. Y en el caso de que no, buscar ayuda. Ajá. No solamente, como te decía recién, no vamos a meternos en el ámbito médico, de ir a un psicólogo, que está dentro de las posibilidades, sino también en lo espiritual, claro, que es lo más importante. Es una forma de sanar, también te puedo decir, Nati, rezar el rosario, visitar el Santísimo,
hacer adoración al Santísimo Sacramento, confesarse. Esas son una de las 3 herramientas más importantes, las 3 herramientas más importantes que podemos tener para empezar a superar estas situaciones y ir sanando. Yo creo que el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo puede ir sanando todas esas heridas que uno lleva adentro después de un aborto. Totalmente, de la mano del Señor. Yo creo que, primero que nada, hacemos la diferencia entre el aborto espontáneo y el inducido, ¿no? Porque en uno no tiene uno la culpa, digamos, no tiene responsabilidad, son cosas de Dios y claro, traen consecuencias psicológicas, pero por el otro lado está el aborto inducido, que es el que está hoy en día en tela de juicio, que sí, que están a favor, que otros que no, que bueno, y cada quien con su argumento, ¿no? Y bueno, independiente de los argumentos que tenga cada quien como persona, porque cada quien, como decías tú, Silvina, es un mundo aparte, hay alguien que, bueno, yo a veces le llamo un árbitro, que es el Señor, y por mucho que yo tenga mi opinión personal y otra persona también, si somos cristianos, debiéramos empezar, bueno, primero por evitarlo, ¿no? Por todos los medios, pero ya tocando el tema de las personas que ya pasaron por este tema, como dices tú, acercarse a Dios, porque Él es el que va a sanar esto. Y esto aplica, claro, para ambos, para los inducidos como para los que han sido espontáneos. Totalmente. Pero siento yo, creo, desde mi ignorancia, que en el aborto espontáneo, la carga psicológica, por muy dolorosa que sea, siento yo que quizá es menor. Conozco una persona, de hecho, que tuvo un aborto espontáneo y le dolió mucho. Para esa persona fue perder un hijo, pero hoy en día yo veo que vive en paz. No es una persona católica muy practicante, digamos, es una persona católica, digamos, como suele ser la gente común y corriente, que rezan a veces no van a misa y todo eso, pero la persona, yo veo que en ese sentido vive en paz. Siempre se acuerda así de ese bebé, le pasó algo muy lindo. De hecho, ese bebé se lo entregaron porque al tener la pérdida, ella lo pudo, digamos, recoger. Entonces, cuando el médico le dice, sí, efectivamente, este es un embrión, ella dijo, este es mi hijo, y lo enterró en el jardín, y sobre esta pequeña tumba salió una flor. Entonces, fue muy bonito. Para ella eso era como como un mensaje. Y esta flor, en algún minuto, como este jardín era expuesto, los chicos de afuera jugaban a la pelota y rompieron la flor, y esa flor se sanaba sola. Varias veces se sanaba sola, como que cicatrizaba, digamos, el tallo medio doblado y volvía a recobrar su fuerza. Y ella miraba esa flor y le recordaba a ese bebé que tanto, que no lo había deseado realmente, pero que tanto dolor le causaba el hecho de haberlo perdido. Y sí tuvo remordimiento de no haberlo deseado, pero reitero el hecho de que si hubiera sido inducido, claro, yo creo que hubiese sido más fuerte este dolor, sumado a la culpa y todo. Entonces, bueno, yo conozco una persona que también hace un tiempo me comentó sobre un aborto que tuvo, y esta chica lo hizo en los primeros meses. Entonces, a mí me impactó lo que me comentó ella de la agresividad de este medicamento que tuvo con su cuerpo. No llegó a urgencia porque le dio miedo, porque es ilegal, obviamente en muchos países todavía. En el país de ella es ilegal. No se atrevió a pedir ayuda por vergüenza también, y ella veía como, bueno, esto que voy a decir es un poco feo, probablemente YouTube me lo ponga como para mayores de 18, no sé,
pero esta chica se veía que sangraba y se iba como desmayando, como que a rato despertaba. Entonces es fuerte. Yo cuando me enteré de esto, la verdad yo no lo sabía así. No sabía que quizá no todos los abortos son así, pero no sabía que podía ser tan peligroso para muchas mujeres. Y mucha gente quisiera legalizarlo por el hecho de que, justamente por estos hechos de que no tienen asistencia médica y todo. Pero ahí donde empezamos a meter nuestra mente humana nosotros, de verla, de ser piadosos con ella, lo cual está bien, pero tenemos que pensar primero en la vida que viene en camino, ¿no? Entonces, nosotros como católicos providas, que no significa que hayamos o no hayamos pasado por eso, porque muchos católicos sí les ha tocado. De hecho, la chica que te acabo de comentar, Silvina, es católica, pero en el fondo somos provida. Entonces, no podemos nosotros transar o abogar a favor del aborto o estar ahí a favor de, no sé, candidatos, por ejemplo, presidenciales que sean pro aborto. Y sí, yo no conozco las secuelas psicológicas ni físicas, me las han contado, claro, no las conozco en primera persona. Las físicas me parecieron, como tú nos contabas, las secuelas psicológicas, Silvina, a mí me hablaron de las secuelas físicas y me parecieron impactantes. Sé que no a todas les sucede, pero esta chica me contaba que el útero le quedó como un poquito desgarrado o algo así, no me conozco los términos médicos, pero que cada vez que le iba a llegar el periodo, cierto que se producen unas pequeñas contracciones, entonces se le volvían a abrir las heridas, porque por la violencia con la que se le produjo el aborto, no le cicatrizaban, y tú tienes un mes y en ese mes no alcanzaba a cicatrizar y se le volvía a abrir y se le volvía a abrir, y entonces el dolor era espantoso. La sangre es algo orgánico que se empieza a echar a perder, entonces le podía provocar infecciones, o sea, un sinfín de cosas, y esta chica obviamente por vergüenza y por miedo no iba al médico, y ya con los años se ha ido recuperando, pero esas serían más o menos algunas de las secuelas físicas que pueden quedar. Yo no conozco más, me imagino que deben haber más. También vi una película que está basada en hechos reales, que se llama Inesperado, ya muchos la conocen, y ahí también muestran como a una chica le practican un aborto y le perforan el útero, y la chica igual empieza con un desangramiento feo. Entonces yo no veo por qué una persona sabiendo eso, porque cuando no sabemos es diferente, pero una persona sabiendo eso pudiera arriesgarse a eso. Entonces, si alguien escucha el podcast o tiene a alguien que está así como tentada de abortar, yo le diría que lo piense mucho, porque además de ser un pecado y un crimen, o sea, además de eso, puede hasta llegar a perder la vida. Y como bien decía Silvina, el Señor lo perdona y lo va sanando a través de la Eucaristía, bueno, primeramente la confesión, el rosario. Pero si perdemos la vida durante ese procedimiento, no vamos a tener tiempo. Entonces, mejor no arriesgarse. Y bueno. Sí, como decía vos, Nati, como yo te decía recién, tiene muchas secuelas que quizás una no se da cuenta en este proceso que va viviendo, y quizás no es inmediato. Los síntomas quizás no son inmediatos, sino al transcurrir el tiempo, los años. Y yo creo, Nati, que en algún momento, tarde o temprano, esa persona lo empieza a sentir. Ya sea en la adultez, ya sea en la vejez, o antes de partir de este mundo, esa persona lo va a sentir. Totalmente, sí.
Sí, también conozco, no doy nombres porque por privacidad, pero también conozco una persona que, bueno, cometió aborto muchas veces, no una vez, por lo tanto no tuvo ese proceso de arrepentirse rápidamente, digamos. Esta persona ni siquiera estaba segura de cuántas veces habían sido. Lo hacía como constantemente, no sé cómo el cuerpo le aguantó, pero llegó un punto en el que el doctor le dijo: señora, si usted sigue abortando, se puede morir o puede tener un problema grave. Y entonces, en ese embarazo, porque ya estaba embarazada nuevamente, decidió tener a esa persona, y ese bebé nació. Pero también iba a ser abortado, también había planificado ella abortarlo. Y dos cosas quiero comentar de este caso. Una es que efectivamente se arrepintió, sí, y lloró amargamente, pero yo creo que esa persona, cuando llegó al arrepentimiento y se acercó a la confesión, tenía alrededor de 70 años, más o menos. Por gracia de Dios se puso a rezar el rosario a diario. Y yo, esta persona ya se fue al cielo, o sea, ya murió. Digo que se fue al cielo igual que los niños, no sabemos si se van al cielo. Pero esta persona falleció y yo tengo fe de que llegó probablemente ya al cielo porque rezaba mucho el rosario a diario. Y lo otro que es importante en esta historia de esta mujer es que lo hizo por miedo. Lo hizo por un miedo irracional, sí, si lo analizamos bien, pero cuando una persona tiene un miedo, aunque sea irracional, para esa persona sigue siendo miedo. Entonces ella tenía miedo a perder a su pareja, sentía que la iba a rechazar por quedar embarazada, por otros temas ya más personales que tenía esta persona, muy profundos. Entonces ella pensaba eso. Yo no sé si lo pensaba con justa razón, o quizá esta persona solo se lo imaginaba en su mente, pero el asunto es que por esa razón ella decidía abortar y volver a abortar y así. Entonces yo con los años me fui dando cuenta de que muchas mujeres abortaban por miedo. Y lo digo porque muchas me lo han comentado, tanto personas que han abortado como personas que no abortaron, me han dicho: yo tenía miedo. Y creo que son miedos que te mete la sociedad, miedos infundados. Y yo soy testigo de eso porque yo tengo 2 hijos. La primera la tuve cuando yo quedé embarazada a los 16 años. Entonces es un momento complejo en el que muchas personas te empiezan a decir: a mí no me dijeron que abortara, ni mucho menos, no, mi familia siempre pro vida, pero me metían mucho miedo. Gracias a Dios, yo jamás se me pasó por la mente abortar en esa ocasión, por lo tanto no lo hice. A veces me pregunto por qué no se me ocurrió, porque con todo el miedo que me metían, de que no iba a poder estudiar, de que no iba a poder trabajar, de que como consecuencia de eso yo me iba a morir de hambre con ella, de que el papá nos iba a abandonar, de que tantas cosas, o sea, cosas que podrían ser ciertas y otras que realmente nunca fueron así. Que no vas a tener ropa para el bebé, que el bebé no va a tener que comer, que se va a morir de hambre, que quién te va a dar una cuna, quién te va a dar un coche, porque a los 16 años nadie trabaja y nadie tiene un peso. Y el papá, de la misma edad, tampoco. Y bueno, pasan los años y yo termino con esta persona, ya no sigo con él. Efectivamente, claro, fui mamá soltera y posteriormente quedo embarazada en otro noviazgo de otra persona. Todo esto fue antes de mi conversión y yo lo comparto porque quiero compartir esta vivencia para que se den cuenta de unas cosas. Entonces, quedo embarazada y esta vez sí me afectó. A pesar de que yo ya era mayor, me afectó porque fue una situación muy compleja. Yo ya estaba trabajando, entonces tuve que dejar mi trabajo y empezaron una seguidilla de problemas. Y ahí donde yo me doy cuenta, hoy en día, después de que ya vino, ya empezó mi conversión,
me doy cuenta de que ahí es donde está el demonio. Ahí es donde aparece el demonio a poner obstáculos, a poner dificultades, a poner la gente en contra tuya, a poner esos comentarios que estando embarazada y tan sensible te hacen llorar, que cómo, perdón la palabra, pero que cómo puede una ser tan estúpida, tan irresponsable, tan tonta, que te dejaste que te tomara tal hombre. Entonces, como que poco menos que a una la hubieran abusado, cuando son cosas de común acuerdo generalmente. Entonces, te hacen sentir tan mal que yo siento, o sea, que a mí el Señor me sostuvo, a pesar de que no había venido todavía a mi conversión, el Señor me sostuvo, porque yo en esa ocasión sí me acuerdo que cada vez que yo me lamentaba el estar embarazada, sentía, digamos, que una vocecilla interior que me decía, todavía lo puedes abortar. Yo no lo tomaba en cuenta y seguía mi vida. Y felizmente tuve a mi hijo, pero conozco lo que, el miedo que se siente o que se puede llegar a sentir, y conozco esa vocecilla que le puede llegar a decir a una mujer, ¿y por qué no lo abortas? Entonces, si la mujer tiene la oportunidad, basta un segundo, unas horas para reflexionarlo y cometer el error. Después se puede dar cuenta, pero ya el error ya fue. O sea, cuando estas mujeres que abortan con pastilla se tomaron la pastilla, en ese minuto se pueden arrepentir y la pastilla ya se la tomó. Entonces, yo ahí me di cuenta de que, bueno, nunca fui como tanto de juzgar a estas mujeres, pero en ese momento me di cuenta de lo difícil que era pasar por eso y de cómo trabaja el demonio a través de la sociedad en tu contra para orillarte y empujarte a ello. Y qué distinto sería, porque yo creo que muchas mujeres no tienen las ganas de hacer eso porque se les dio la gana, no. Siempre hay una razón de fondo, generalmente. Yo creo que son pocas las mujeres que lo han hecho por gusto, digamos. Entonces, cómo trabaja la sociedad en contra tuya y cómo te pueden llegar a hacer sentir algo así, especialmente una mujer que es tan joven, una niña, que no sabe nada, que no tiene de dónde agarrarse y te desamparan. Hay una historia de una señora que era niñera de las hijas de una amiga, y esta señora estudiaba psicología en su juventud, y cuando estaba ya terminando su carrera el último año, queda embarazada. Entonces, por este embarazo los papás le dan vuelta a la espalda y le dicen, ¿sabes qué más? No te vamos a seguir pagando la carrera, te echaste a perder la vida. Ella asumió que se había echado a perder la vida, pero quiso tener a su hijo o hija, y hoy en día ese bebé ya es grande ya. Pero yo me hago una pregunta, porque le decían que ella se había echado a perder la vida, y muchos te dicen, el bebé te echó a perder la vida. Pero yo me pregunto, ¿fue ella, fue el bebé, o fueron los papás que la desampararon? Y ahí es donde está la pregunta. Y ahí es donde muchas personas que nos decimos provida, yo soy provida. ¿Por qué? Porque yo no abortaría, ok. Pero cuando hay otro embarazado, ¿qué le digo? ¿Le digo que es una bendición y que está bien y que esté feliz? ¿O le digo, ay, qué terrible lo que te pasó? ¿Y cómo trabajamos para el demonio cuando le decimos a una mujer que lo que hizo fue una estupidez, que lo que hizo está mal? Probablemente no sea la decisión más responsable del mundo, pero dependiendo, claro, de la situación. Porque tener hijos es algo totalmente normal, son las situaciones las que son anormales a veces. Pero ¿cuántas veces no trabajamos nosotros así? Entonces yo conocí gente que a mí no me dijo que abortara, nunca me lo dijeron, pero que sí me decía que era una tonta, que cómo hice eso, que por qué se me ocurrió. Entonces, ¿cuántas veces no se han orillado a estas chicas a abortar y no querían y después se arrepienten? Y ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado en lo que hablamos, los que nos hacemos llamar provida. Exactamente, también quería compartirte, hay una modelo, exmodelo muy conocida, Amada Rosa Pérez. Ay, sí, la conozco. Da su testimonio en YouTube, hay un canal donde ella cuenta su testimonio y también cuenta esto que yo te decía, los síntomas y todo lo que trae el aborto, ¿no? Consigo. Sí, yo he visto, Silvina, el testimonio de esta chica, impactante. Lo vi puntualmente en una película
una película que se llamaba En Tierra de María, me parece, de la productora esta Infinito Más Uno, y contó su testimonio y terrible, pero cómo, y ahí donde hay una cosa que me gustaría destacar ahora tomando en cuenta este testimonio, y es la misericordia del Señor y de nuestra Madre. Muchas veces personas que han abortado piensan que ya no tienen perdón de Dios, que ya cometieron lo peor. Les aseguro que hay cosas, no sé si peores, pero entre cometer un aborto y cometer miles, claro que cometer miles está peor y hay gente que lo ha hecho. Por lo tanto, siempre hay gente que ha hecho cosas peores que uno y que aún así tiene perdón. Entonces, tenemos que confiar en la misericordia, y nuestra Madre jamás ha desamparado a nadie, porque en el fondo Dios sabe por qué lo hicieron, sabe por qué esas mujeres llegaron a eso y las perdona. Es terrible lo que les pasó, pero las perdona. Y bueno, nosotros como Provida nunca vamos a transar, nunca vamos a esperar que esto se legalice, no queremos que se legalice, rezamos para que no se legalice, pero cuando esto sucede, también como persona Provida tenemos que acoger a la mujer y no darle la espalda o tratarla como que fuera una persona mala o pensar que no tiene perdón. Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que me han contado que no se atreven a confesarse o algo así porque las van a mirar feo. O la gente de la parroquia, ¿qué va a decir, no? Entonces, ¿qué va a decir? Nada, o sea, no debiéramos decir nada. Y hablando de la misericordia, bueno, lo que debiéramos hacer, y tú ya lo comentaste, Silvina, es principalmente ir a la confesión. Antiguamente tenía que ser con un obispo, hoy en día, no sé si me equivoco, Silvina, me parece que el Papa Francisco hace años ya habilitó que esas confesiones fueran con sacerdotes, ¿no? Con sacerdotes, sí, exactamente. Entonces ya ni siquiera tenemos esa dificultad de que hay que buscar al obispo, con un sacerdote común y corriente. Y bueno, acudir a la confesión y también en lo posible pedir a un sacerdote, sobre todo cuando tenemos algunos síntomas raros, hablando espiritualmente, pedirle una liberación al sacerdote. Porque muchas veces quedan vestigios ahí espirituales que le hacen mucho daño a la mujer, como cualquier pecado, ¿no? Como cuando hemos hecho, no sé, hemos caído a lo mejor en la brujería o hacer la gente que ha jugado con Ouija, ¿no? Si se nos mete ahí el demonio por ahí, bueno, como todo pecado puede traer consecuencias, entonces si fuera necesario pedirle la liberación a un sacerdote. Y algo muy importante, el bautizo de deseo. El bautismo de deseo se produce cuando una persona católica bautiza en caso de muerte del feto, ya sea voluntario o involuntario, a un bebé y le da un nombre. Lo normal, como ya sabemos, el bautismo sacramental se hace por medio de un sacerdote. Sin embargo, en casos de este tipo, cuando la muerte del bebé se produce dentro del vientre, se puede realizar este bautismo de deseo. Se llama así porque no es el sacramento propiamente tal. Sin embargo, si un sacerdote quisiera hacerlo, también podría. Hay dos oraciones o modos para realizar el bautismo de deseo. Una es para bautizar a los que nacen pero muertos o abortados voluntariamente o involuntariamente, y la otra es para niños que sí nacieron vivos pero que no fueron bautizados y después de un tiempo de vida fallecen sin tener el bautismo. Lo ideal es tener a mano agua bendita y rociarla, ojalá idealmente en una iglesia o en algún lugar de piedad como un altar, y decir una oración que yo les voy a poner en la descripción. En esta oración se le pone un nombre al bebé. Cuando no tenemos idea del sexo del bebé, que le coloque un nombre si es hombre y un nombre si es mujer, de acuerdo al sexo que tiene el bebé, porque el Señor ya lo sabe, nosotros no. Por ejemplo, si es mujer, que se llame María, si es hombre, que se llame José. Ya luego, cuando lleguemos un día al cielo, vamos a saber si ese bebé ya era hombre o mujer y cuál nombre le quedó, ¿no? De esta forma, al rociar el agua bendita, hacemos que esta agüita, logramos que Dios haga que el agua bendita caiga sobre la cabeza de estos pequeños bebés
y les dé el nombre. La otra oración, que es para los niños que nacieron vivos y murieron posteriormente sin bautismo, la voy a dejar también en la descripción. ¿Sabes qué es importante destacar también, Silvina? Es el hecho de que las personas que han cometido estos abortos, no solamente la mujer, porque muchas veces son los hombres los que presionan a la mujer, o la familia, los papás, son víctimas, no son los verdaderos victimarios, digo yo. Yo siento que son víctimas, siento que estas mujeres son víctimas y lo siento porque lo he visto. Y también yo creo que los síntomas puede llegar a ser también no solamente la que lo padece, sino el entorno. Ah, mira. Tanto la pareja como los familiares que han inducido a la persona, a la mujer, a que cometa este acto. También lo padecen. Yo pienso que ahí sería... Confiesen también, que confiesen esto. Claro que sí, porque han sido cómplices, claro que sí. Yo ahí lo veo como algo espiritual, en mi opinión, no tanto quizás psicológico, sino que como que fuera el Señor que les está diciendo, mire lo que hicieron, para que se arrepientan, y esa es parte de la misericordia. Muchas veces cuando el Señor nos restrega algo por la cara, no es porque quiera hacernos sentir culpables, sino para que nos arrepintamos. Y digo que estas personas son víctimas porque hay detrás un movimiento, digamos, de personas que insisten en que el aborto está bien e insisten en hacerte ver que si tú tienes a ese bebé tu vida va a ser negra. Yo lo viví. Entonces, ¿por qué? O sea, los abogados del diablo, porque en el fondo no pueden leerte el futuro. Eso solamente lo sabe Dios, y yo doy fe desde mi vida, desde mi experiencia, de que nadie se va a morir. Todas las amenazas que te dicen son falsas. No puede venir nadie a decirlo. Dios es el único que sabe lo que va a pasar, y aún así tenemos libre albedrío. Entonces, no creer cuando nos digan que la vida va a ser terrible y todas esas cosas, porque realmente son falsas. Sí hay dificultades, pero cuando uno no tiene al bebé, también hay dificultades. O sea, si alguien piensa que la vida va a ser negra por haber parido un bebé, pues si ya lo tiene en el vientre, si encima no lo acoge en esta vida, también va a ser negra la vida. No hay diferencia en ese sentido, y es más, la diferencia que hay es que cuando uno tiene al bebé, yo puedo decir algo, hay mujeres que abortan y quizá no se arrepienten, la mayoría sí se arrepiente, y de las mujeres que no abortan, yo creo que ninguna se ha arrepentido. Por ahí alguna persona un poco rara, pero normalmente la mamá que sí tuvo a su hijo no se va a arrepentir. Entonces, siempre es la única opción, siempre optar por la vida, y si somos cristianas, o cristianos para los hombres, saber que Dios nunca va a desamparar a quien escoge la vida. Si yo no tengo que comer y en lugar de abortar para que ese niño no pase hambre, decido tenerlo, el Señor no me va a desamparar. Y es más, muchas personas dicen, no, es que yo lo aborté porque no iba a darle para comer. Pues entonces le ahorramos el problema antes, pero al final, o sea, para que no se muera, lo abortamos. O sea, es irónico. Entonces, no es realmente argumento. Yo creo que ahí hay miedo, como decía. Yo quisiera decirle a todas las madres, porque muchas veces tienen heridas de la infancia, muchas veces les hicieron sentir que no merecían amor. Por eso muchas mujeres cometemos el error a veces de buscar cualquier pareja que no nos hace feliz, que nos hace sufrir, porque como bien decían por ahí creo que en una novela, solamente aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, probablemente muchas mujeres que estén embarazadas y que nunca han sido madres, quizá en el fondo de su corazón, inconscientemente incluso, piensan que no merecen ser madres, que a lo mejor ellas no están preparadas. Pero
no se trata de estar preparada, porque nadie lo está. Y si ya se puede concebir el cuerpo, así como el cuerpo está preparado para concebir, la mente se va a preparar en el camino, si es que aún no lo está. El Señor es muy sabio y permite estos embarazos porque sabe que podemos. La sociedad nos ha dicho a lo mejor que no podemos. Sí podemos, a pesar de las dificultades, y lo digo porque quizá muchas personas me podrían decir, bueno, es que tú pudiste y a ti te salió fácil. No me salió fácil. Yo pasé mis 2 embarazos en situaciones complejas y también la infancia de mi hija. Muchos problemas económicos, y esos no fueron los únicos. Muchos problemas familiares también. Pero al lado de ella y ella al lado mío, y a pesar de todo el amor que a uno le puede faltar de niña o en la juventud, si Dios te permite concebir un hijo, es porque sí mereces ese amor, sí mereces que ese niño te diga mamá, sí lo mereces, aunque tú pienses que no eres mamá, que no puedes. Sí puedes, y ese niño te va a amar. Y mira el regalo que te da el Señor, que te pone en tu vientre una persona que te ama incondicionalmente, una persona que no te juzga. Si yo descubrí algo como mamá, es que los bebés no vienen con una carta, con una lista, preguntando dónde están sus cosas. Mamá, ¿dónde está mi ropa? Mamá, ¿dónde está mi cuna y mi coche? Y yo quiero el coche más caro. Y la cuna, por favor, esa no me gusta. Cómprame otra. Eso no sucede. Esas son ideas de la gente. Los bebés no piden nada, absolutamente nada. Escasamente, y porque lloran, porque de esa forma lo hacen, piden el pecho. Y eso es gratis. Eso es un don de Dios, es un regalo que Dios le dio a la mujer para que podamos alimentar a nuestros hijos. Así que no pensemos nunca que no merecemos ser madre o que no estamos preparadas. Si Dios permitió que nos embarazáramos, pues entonces de su mano tenemos que llevar adelante esa misión. Si ya cometiste el error, el Señor te perdona. Ya lo ha hecho con muchas mujeres que pasaron por el aborto. También lo puede hacer contigo. Y también te puede sanar, poco a poco. No es un proceso instantáneo, pero es un proceso que hay que vivir, que vale vivir y que no se vive sola. Les quiero comentar acerca de un amigo que conocí a través de las redes sociales, que se llama Hassan Pavón. Tiene sus redes sociales, su Instagram, su canal de YouTube. Está recién comenzando y él es parte de un movimiento que se llama Pro-Life Army, y estuve hablando con él y les quiero compartir lo que estuvimos conversando acerca de este movimiento, qué es, qué hacen y cómo entrar para ser parte de ellos. ¿Qué es el Pro-Life? El Pro-Life Army es un movimiento a nivel nacional de México. Se fundó el 8 de febrero del 2021 a las 8 de la noche en Ciudad de México. Su fundador y director es el señor Carlos Alberto Ramírez, director de la fundación El Chuses Life, que se trabaja conjuntamente. Es un movimiento que se dedica al activismo pro vida, tanto en redes sociales como afuera. Ayudamos haciendo donaciones, el rezo del Santo Rosario, desenmascarar a los políticos que están a favor del aborto, hacer ayudas, donaciones a mujeres, seguimientos de personas que quieren realizarse abortos. También se entrega pues donativos a los diferentes centros de ayuda social, entre otras cosas más. Están los diferentes estados pues de México. Están Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Baja California. En todos los estados de México. Está en Facebook, las encuentras como Pro-Life Army. Igual en Twitter nos encuentras igual así, y en Instagram en todos los estados que estamos.
y también en la Fundación Chooses Life. De acuerdo al estado que pertenezca cada persona, pues escribe directamente a las diferentes páginas que se encuentran en el Instagram o en Twitter, para que ellos les van a ayudar y todos dirigirles con sus diferentes directores, porque cada estado tiene su director respectivamente. Agradecemos entonces de todo corazón a Hassan, no solamente por unirse hoy día contándonos esto sobre Pro-Life Army, sino que también por ser parte de esta causa, por luchar por la vida, porque son guerreros valientes, no todos lo hacen, es ir contracorriente, es exponerse a críticas, burlas, ataques y muchas cosas más. Entonces, realmente son gente que Dios ha bendecido, que les ha dado esta misión y no están solos, porque como les decía anteriormente, al que escoge la vida, Dios no lo abandona. Voy a leer, Silvina, un texto que tengo aquí, que escribió el Papa Juan Pablo II, y dice así: ahora me gustaría decir una palabra especial a las mujeres que han tenido un aborto. La Iglesia es consciente de los muchos factores que pueden haber influido en su decisión, y no duda de que en muchos casos fue una decisión dolorosa e incluso devastadora. Es posible que la herida en su corazón aún no se haya curado. Ciertamente lo que sucedió fue y sigue siendo terriblemente incorrecto, pero no cedas ante el desánimo y no pierdas la esperanza. Intenta comprender lo que sucedió y enfréntalo honestamente. Si aún no lo has hecho, entrégate con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de las Misericordias está listo para darte su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Yo estoy segura, Silvina, de que estos bebés que se han ido, por la razón que sea, están ahí en el cielo esperando que llegue su mamá un día. Hay que tener en cuenta también que el Señor no solamente perdona, sino que también va sanando el pecado y liberando de las consecuencias que traen esos pecados. A ese extremo le llega la misericordia al Señor. Hay una frase que es una de las promesas de las santas llagas de Jesús que le hizo el Señor a Sor María Marta, y dice así: cuando tengan penas que soportar, llévenlas prontamente a mis llagas y serán mitigadas. Esto yo lo hice en alguna ocasión con el fallecimiento de un familiar. Todo ese dolor yo lo puse en las llagas del Señor y sí, se mitigó mucho. Yo creo que así como la sangre del Señor va lavando el pecado, cuando guardamos el dolor en sus llagas, Él lo disipa de una manera que ni nosotros mismos lo podemos llegar a creer o imaginar. Como última cosa, les quiero comentar acerca del rosario, que es el arma perfecta para combatir el aborto. Esta información se las leo textual del libro El Poder del Rosario, del padre Albert Chamon, y dice así: el arma más efectiva contra el aborto es la oración y particularmente el rosario, rezado pública y privadamente. Puede salvar nuestras vidas y convertir al pueblo americano. El rosario público debe ser, y con frecuencia lo es, la oración del movimiento Provida. El aborto no es solo un problema legal, es uno moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Se resolverá cuando el pueblo americano retome a sus valores judeocristianos. Solo Dios puede lograr esta conversión y Él lo hará si se lo pedimos en oración. Los invitamos entonces a poner siempre en la oración del Santo Rosario por el fin del aborto, por los bebés no nacidos, especialmente los que están en peligro de aborto, y también por aquellas mujeres que están en tentación de abortar para que no lo hagan, para que aquellos movimientos que son pro aborto desistan, para que las leyes que permiten el aborto no se logren, y para que aquellas que ya han pasado por un aborto inducido se arrepientan, encuentren la misericordia del Señor y puedan comenzar una vida nueva. Al fin y al cabo, con leyes o sin leyes, los cristianos tenemos la ley de Dios grabada en el corazón y no necesitamos de una ley que nos permita o nos prohíba hacer algo para tomar las decisiones que son correctas. Por eso lo más importante es
la prevención, y eso se comienza haciendo las cosas como Dios manda, procurando no quedar embarazada antes del matrimonio. Y con esto me refiero a vivir una vida de castidad. Ya dentro de un matrimonio, los hijos son una bendición, no traen ningún problema. Antes del matrimonio, muchas personas piensan que es un problema. Sí, trae una dificultad, pero realmente no es un problema que hay que eliminar. Y luego, cuando ya hay un embarazo no deseado, hay que prevenir por todas las formas posibles que se provoque un aborto. Y tengamos en cuenta, como cristianos especialmente, que probablemente como humanos no deseamos a veces traer un bebé al mundo, pero Dios sí, cuando ese bebé ya está en el vientre y Él te lo regaló. Dios sí lo desea, y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Esto corresponde a Jeremías capítulo 1 versículo 5, y dice así: antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado, yo profeta de las naciones te constituí. Esto nos quiere decir que de antes de la concepción el Señor ya sabe de nuestra existencia. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién viene y quién no? Si Él ya lo decidió, echamos a perder sus planes, y muy probablemente ese ser que viene, esa vida que viene en camino, va a tener hijos algún día, y esos hijos, al haber abortado a este bebé, ya no van a nacer. Esa persona que yo comenté anteriormente, que se salvó de ser abortado porque la mamá ya había abortado muchas veces, esa persona, yo conocí a esa persona muy de cerca, y efectivamente tuvo hijos. Y para ser sincera, una de las hijas que tuvo esa persona soy yo. Por lo tanto, entonces, si mi abuela hubiera abortado a este hijo que venía en camino, mi papá, yo no estaría aquí. Por eso no somos quién para decidir quién nace y quién no. Al eliminar una vida que viene en camino, eliminamos también, por así decirlo, su descendencia, una descendencia que iba a existir, quizá en los planes de Dios, y nosotros frenamos ese plan. Sepamos también que si Dios permite que estos niños sean concebidos, como bien dicen por ahí los amigos más íntimos del Señor, es su problema. Recurran al Señor. El Señor puede hacerse cargo. Aquellas mujeres que han sido abandonadas, que los papás de estos niños no quieren hacerse cargo. Hay leyes que nos protegen. Quizá no en todos los países, pero en muchos países hay leyes que nos protegen. Hay leyes que nos permiten acceder a atención de salud gratuita. Sé que no es lo mismo, sé que no es fácil ser sola, ser mamá soltera, pero nuestra Santa Madre tuvo a Jesús. ¿Y quién lo adoptó aquí en la tierra? San José. Recurran a San José, recurran al Señor, que fue adoptado por San José. ¿Quién mejor que Él sabe lo que es que lo adopten y que lo acojan? Él acogería con amor ese bebé. San José acogería con amor ese bebé y puede interceder por él, por esa situación económica, laboral, de salud, etc. Y repito, si tú no quieres optar por la vida y consideras que no estás apta para hacerte cargo, dile al Señor: yo no puedo hacerme cargo, es tu problema, hácete cargo tú. Y el Señor, estoy segura que lo va a acoger con gozo. Bueno, eso sería entonces lo que compartimos el día de hoy. Le damos las gracias a Hassan por haber participado, y gracias, Silvina, por acompañarnos como siempre y contarnos también cosas tan importantes. Gracias a vos, Nati, y bueno, sigamos en oración, rezando el rosario, sigamos pidiéndole a María su intercesión, también para que muchas mujeres que han abortado puedan sanar esas heridas. Y bueno, gracias por este espacio y por compartir siempre, y que siempre estemos bajo la bendición de nuestro Padre, nuestra Madre, bajo su manto. Así es, Silvina, bajo el manto de María. Muchas gracias
Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.